Dios los bendiga. Es su amigo y su hermano en Cristo, Marlon Acuña, aquí. Yo sé que no hemos estado tan activos en el canal de Satan Lesson, siéntate y escucha. Por eso les quería, antes de entrar en el contenido de este video, poder darles un poquitico más de trasfondo de lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad local y también en nuestras vidas personales. Bueno, hace unos meses Dios ha abierto la puerta por su misericordia y yo personalmente he comenzado a estudiar. Estoy en rumbo a una maestría cubriendo las áreas, las concentraciones en apologética cristiana, ministerio cristiano y también teología. En medio también de este tiempo bello he comenzado también a poder enseñar al nivel de secundaria, muchachos de 6º y 7º grado, enseñando historia de los Estados Unidos y cívica también. Eso ha sido una experiencia interesante y lo más bello de todo, el regalo más precioso, poder estar con mi esposa y poder vivir juntos y disfrutar de este primer año de matrimonio. Qué lindo que Dios está haciendo tanto en nuestras comunidades cristianas, trabajando con la iglesia local, iglesia Vida Abundante, Aposento Alto, poder evangelizar, pero Dios se está moviendo y en medio de todo eso bello, había un querer en nuestros corazones de poder traerles este mensaje de hoy, este contenido de hoy, este néctar que tiene que ver con la imagen del Dios invisible. La importancia que tiene esta imagen que el apóstol Pablo nos introduce en su carta hacia la iglesia en Colosa, de la imagen invisible de Dios, cómo impacta al creyente y cómo debe ser una huella para caminar en santidad, en rectitud y para Él siempre. Estás escuchando Satan Lesson, siéntate y escucha, y soy Marlon Acuña. Pablo, en el contexto hacia su iglesia en Colosa, en Colosenses capítulo 1 de los versículos 15 y 20, ese es el texto donde lo vamos a usar como plataforma, está escribiendo y quiere argumentar y quiere, con su autoridad apostólica dada por el Señor Jesucristo, él está hablando, él se está dirigiendo hacia una peligrosa herejía que había surgido para amenazar a la iglesia, una que no se estaba identificando con ningún sistema histórico en particular. Contenía elementos, este movimiento hereje que se estaba levantando contra la iglesia del Señor Jesucristo, el cual el apóstol Pablo escribe ahora, estaba conteniendo elementos de lo que más tarde se conoció como el gnosticismo. El gnosticismo, esa palabra gnosticismo viene de un movimiento que piensa que se estaba le estaba faltando la doctrina sólida, la doctrina de los apóstoles, que decía que Dios es bueno, pero la materia era mala. Todo lo que tenía una materia, un elemento físico, era por naturaleza pecaminoso, malo. Que Jesucristo, la persona de Jesucristo, era simplemente una de una serie de emanaciones que descendían de Dios y eran menos que Dios. Jesucristo, en este pensamiento gnóstico, no es Dios encarnado, no es el Dios hombre, sino que es algo menor que Dios. Y inclusive tenía una misma similitud con los seres llamados como ángeles. Era una creencia que los llevó a negar, obviamente, la verdadera humanidad de Cristo, que Cristo es realmente hombre y realmente Dios. Y era también un conocimiento secreto y superior por encima de las Escrituras, y era necesario que Pablo le escribiera a esta iglesia. En el texto bíblico leemos en el versículo 15, el apóstol Pablo hablando dice, él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es importante ver ahí la palabra imagen, que Cristo es la imagen del Dios invisible. La palabra es icon, de la cual deriva la palabra ícono. Un ícono lo conocemos como alguien que tiene popularidad, que es famoso, que ha dejado una huella en su comunidad local o sociedad. Y significa esta palabra icon en el griego, en el griego koiné, significa copia o semejanza a Jesucristo. Les quiero decir, mis amados hermanos, que ninguna doctrina que quite la real divinidad y la real humanidad y la real igualdad que tienen estas personas de la bendita Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo,
es la imagen perfecta, Él es la semejanza exacta de Dios y está en la misma forma de Dios. Y Jesucristo lo conocemos, Juan 1.1 lo describe como el preexistente. Pablo aquí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 está afirmando esta doctrina que lo reconoce y está reconocido. La iglesia primitiva lo reconoció como el Carmen Christi, el himno a Cristo. Esta declaración que el creyente bíblico, el cristiano que está caminando sobre las firmes verdades de las Escrituras, tiene que afirmar que la iglesia primitiva conoció que esta escritura en Colosenses 1 como en Filipenses 2 podía haber sido un himno temprano de la iglesia declarando que Jesucristo es Dios, la imagen del Dios invisible. Esta escritura en Filipenses 2.6 vemos como está hablando del envaciamiento de Cristo. Muchos lo conocen como la kenosis, el keneo, el cual siendo en forma de Dios, el apóstol Pablo escribe, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea que Cristo se despojó de su gloria en el cielo, se despojó del cántico de los ángeles, se despojó de toda la alabanza y de la gloria, y en perfecta comunión con Dios Padre y Dios Espíritu Santo dijo, yo voy, voluntariamente voy, y el Padre lo envía ¿para qué? Para sacar a una humanidad del pecado, de la tragedia de la desobediencia y la rebelión a Dios que ocurrió en el Edén con el primer Adán, y ahora Cristo viene como el que se envacía, el que se humilla, el Rey Emanuel, Dios con nosotros, el Rey que toma forma de bebé en pañales, de bebé en una temprana edad, sus principios. Este Rey que era Dios, es Dios. Se mete en su creación para buscar lo que se había perdido. Se mete en su creación para él ser el postrer Adán, esa persona que era imagen, es imagen invisible, semejanza exacta, Dios con nosotros. Y no tomó su deidad como cosa que aferrarse, sino que él se despojó y tomó forma de siervo y murió en una cruz y sufrió una muerte crucificado, atado, echado a un árbol, echado a un madero para expiar por los pecados de todo aquel que ponga fe en él. Y Cristo ha tenido esta imagen de deidad, esta real naturaleza de Dios desde toda la eternidad. Las escrituras lo describen, y al describir a Cristo de esta manera, el apóstol Pablo enfatiza que Él es tanto el representante, el que está como profeta. Él es el mejor profeta, mejor que Moisés, como Lucas lo describe. Lucas lo describe en su evangelio como este profeta que viene, como este Dios encarnado. Marcos, en el evangelio de Marcos, hablamos de que Él trae a ver el reino de Dios que se había acercado, y Pablo enfatiza que Él es la representación, el que viene a hacer la voluntad del Padre, y también es la manifestación de Dios. En Juan capítulo 1 vemos y nos habla acerca de que Cristo es el que viene a dar explicación del Padre. La palabra ahí es el que da una exégesis, el que explica, el que interpreta. Jesús es el gran divino interpretador de las verdades divinas que Él escucha en el consejo privado del Padre. Él dice, si me escucháis a mí, si me veis a mí, Felipe, hablando con Felipe, has visto al Padre. La palabra ahí, semejanza, que está hablando este versículo, es como la imagen de una moneda o el reflejo de un espejo. La palabra manifestación tiene el sentido de que Dios se revela plenamente en la persona de Jesucristo. Es en esta imagen de Jesús por lo cual nosotros podemos ver a Dios. Juan otra vez en el capítulo 1, en ese mismo contexto, dice que ningún hombre ha visto a Dios el Padre. Dios Padre es espíritu, como lo proclama Cristo en Juan 4, pero por medio de la encarnación de este Dios, del Dios Trino, de Dios Hijo, podemos ver a Dios y conocerlo. La palabra de Dios nos comunica que a Dios nadie lo puede ver. Otra vez como lo cité, pero ahora quiero darlo directo de la palabra de Dios. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. La palabra conocer aquí nos habla acerca de la explicación. Qué lindo que Cristo es el que trajo la interpretación directa del Padre. Él trajo un exégesis. Y qué lindo que Cristo, en medio de Él, podemos encontrar una identidad en Él. Podemos encontrar una sabiduría perfecta, una revelación que va más allá. Podemos encontrar un empoderamiento que viene por su Santo Espíritu, el otro Consolador. Los individuos del Antiguo Testamento que fueron llamados, confrontados y rescatados por el Señor, algunos de ellos tuvieron un toque personal con este Dios. Moisés hablando, él dice: enséñame tu gloria. Vemos en Isaías 6 capítulo 1 que Isaías el profeta ve en el año que el rey Usías muere: yo vi al Señor sentado sobre su trono y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. ¿Quién era este que el profeta Isaías vio? Y entonces en la revelación del Nuevo Testamento, que no está quitando lo del primer testamento, lo del Viejo Testamento, sino está confirmando, está dando más claridad, más revelación, más luz. Vemos en Juan capítulo 12, versículo 41 que él dice, el apóstol Juan escribiendo, el discípulo amado, Isaías dijo esto. Isaías, cuando ve esta revelación del templo y del rey, cuando el rey Usías, un rey que había hecho tanto bien para Israel, tantos actos de misericordia, había establecido la moral de Dios, había establecido el culto a Dios, había establecido una cultura en Israel que dirigía a sus ciudadanos hacia arriba a ver la divinidad de Dios, la majestad de Dios. Juan dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Si le hubiéramos preguntado a Isaías, ¿a quién viste en tu revelación en las majestades del rey? En tu visión del templo, ¿a quién viste? Y si halló, él seguramente va a decir: yo vi a Yahweh, yo vi a Jehová, yo vi al Dios eterno. Pero Juan está hablando, inspirado por el Espíritu. Isaías, el cual él vio, fue a Jesús preencarnado. También vemos que en ese mismo versículo de la imagen, que Cristo es la imagen invisible de Dios, vemos que dice que Cristo es el primogénito de toda la creación. La palabra griega para primogénito puede referirse a alguien que nació primero cronológicamente. Pero ese no es el sentido, esa no es la palabra en el contexto ideal, en el contexto donde se está hablando aquí Pablo en Colosenses 1. Pero la mayoría de las veces que se refiere a la preeminencia, esta palabra primogénito tiene que ver con una posición o un rango. Tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo de rango que había recibido el derecho de herencia de su padre, ya fuera que hubiera nacido primero o no. Se usa para Israel, que no siendo la primera nación creada, no siendo el primer pueblo establecido, sin embargo fue la nación preeminente. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Mis amados hermanos, en esta temporada, en esta cultura, en este contexto donde nos estemos encontrando, tenemos que tener y afirmar y declarar que Cristo es la imagen invisible de Dios, que Él es el primero en rango, en establecimiento, en exactitud, en gloria, merecedor de toda honra y pleitesía. Los ancianos en el libro de Apocalipsis, quitan sus coronas y las ponen a los pies del Cordero y del León. Ahora la pregunta de Dios que nos está confrontando aquí en las palabras del apóstol Pablo: si Él es el primero en rango y en posición, debería ser el primer rango en nuestras vidas. Que la persona de Cristo, que su obra, que su persona, que la relación, la intimidad, la comunión que tengamos con Cristo por medio del Espíritu Santo, que Dios en nosotros morando por el Espíritu, que eso tenga el rango superior, el rango, la posición íntima, la posición que esté buscando más de su presencia, que esté anhelando más sus atrios, que esté buscando oportunidades para hacer luz, para hacer sal, para ser voceros, trompetas
profetas en medio de un desierto, de una cultura de muerte, donde estamos matando vidas, donde estamos quitando y inyectando y estamos posicionándonos en situaciones donde no hay cuidado de Dios. Tenemos que tener a Jesucristo como aquel Cordero que tiene toda autoridad. Él dice: toda autoridad me es dada a mí en los cielos y en la tierra. Por eso nosotros creemos que en Cristo está la victoria. La obtuvo en el Calvario, la tiene en nuestros corazones, y Él va a regresar, no como Cordero sentado sobre un pollino, sino como Rey exaltado y poderoso, cuya boca va a salir una espada, la palabra de Dios, y va a arrasar, y Él va a ser el que va a juzgar toda acción buena y mala, y va a juzgar a todos de todas tribus, naciones y todas culturas. Esto ha sido Setano Lesson. Dios te bendiga. Mis amados hermanos, si este video fue edificante para tu vida espiritual, edificante para tu mente y tu relación y comunión con Jesucristo, danos un like, déjanos un comentario. ¿Cómo te edificó? ¿Tienes algo más para aportar? Y si quieres que tengamos un momento para cubrir algo en específico, un tema cultural, un tema que sea actualizado a una necesidad que ustedes vean en la sociedad, en la comunidad cristiana, por favor, déjelo en los comentarios y compártalo. Que esta palabra de Dios llegue allende los mares, porque para eso queremos edificar el cuerpo de Cristo. Que tengas un lindo día, Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.